bensound.com. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Poli Podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy abordaremos el tema de la coyuntura electoral colombiana y el posterior triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en el marco de las reformas políticas. También estaremos evaluando el impacto político, económico y social que puede tener el triunfo de una coalición de izquierda en el gobierno nacional y haremos un análisis de los actores políticos que creemos que van a intervenir en este proceso. Sin más que añadir, les presento a nuestros analistas políticos: Idalí Hernández, Laura Satoba, Mariana Barreto, Juana Contreras, Jerónimo Carrero, Óscar Barrera y quien les habla, Lady Rico. Ahora, es importante tener en cuenta que el sistema político colombiano es fruto de un sinnúmero de convergencias, y es cierto que hasta ahora en la historia republicana del país no se había presentado una posibilidad real de un gobierno de izquierda y heterodoxo en materia económica, que parece que es algo que le preocupa a muchos de los ciudadanos. Entonces, creemos que es importante hacer una reflexión académica profunda sobre las causas del resultado de las elecciones del pasado domingo. Para ello, quisiera plantearle a nuestros analistas la siguiente pregunta: ¿cuál creen ustedes que son las razones que respaldan el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en el contexto social colombiano? Hola a todos los oyentes de nuestro podcast. Yo soy Idalí y creo que para entender las causas del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las pasadas elecciones, podemos remontarnos hacia la creación de la República, cuando se empieza a construir la concepción de nación. Esta se puede ser vista como la forma en que la élite política tenía una noción de nación asemejada a ellos. Eran ricos, eran blancos, católicos y tenían acceso a las tierras. Esta noción de nación dejaba por fuera a todos los que eran indígenas, a las negritudes y a los que no eran propietarios de la tierra, mejor comprendidos como los pobres y como los excluidos. Ya teniendo clara esta concepción de nación, nos podemos ir a una coyuntura más actual, que son las protestas del 2021. En estas participaron simpatizantes como las centrales obreras, los sindicatos, las autoridades indígenas, los afros, las organizaciones estudiantiles y feministas, entre otros. Ellos se fueron con reclamos en contra del gobierno de Iván Duque por la ponencia de la reforma tributaria, de la reforma de salud, de la de pensión, y tenían otra lista larga de reclamos como la violencia, la corrupción, los asesinatos de los líderes sociales y el incumplimiento de los acuerdos de paz. Este estallido es visto como uno de los más fuertes de la última década, y gracias a muchos organismos internacionales de derechos humanos llegaron al país y se encontraron pues obviamente con varias realidades. Entre esas pues la ONU encontró que el Estado colombiano estaba haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de forma letal, la cual pues como resultado había dejado cientos de asesinatos, desapariciones, torturas, abusos sexuales y otros casos en derechos humanos hacia los colombianos. El pueblo colombiano buscaba un cambio que tuviera como principio el derecho a la vida y a las libertades sin exclusiones. Fue así como el discurso de los políticos Gustavo Petro y Francia Márquez recogían todos los reclamos de aquellos que en algún momento se sintieron olvidados. Entonces sus discursos acaparaban la inclusión y el respeto por las mujeres, por las comunidades indígenas, por los afros, por los pobres. Y toda esta gente excluida pues se fue masivamente a votar a las urnas, y fue así como las periferias eligieron a sus gobernantes y sintieron el triunfo exorbitante por primera vez en la historia colombiana. Idalí, por tu intervención, podemos entonces concluir que el resultado social del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez es enteramente un descontento, y especialmente el descontento de las poblaciones históricamente incluidas. Ahora,
Quisiera preguntarles si ustedes consideran que el resultado del pasado domingo, de cierta forma, también es fruto del abandono de algunas de las relaciones de dominación entre la clase dirigente que mencionaba Sidalí y la clase popular. Todo esto pues probablemente con el fin de tejer nuevos entramados sociales que favorezcan a esta última. ¿Ustedes consideran que esto es correcto o tendrían alguna discrepancia con esta afirmación? Bueno, Ley, yo creería que no es un abandono de la relación de dominación de la clase dirigente, porque la clase dirigente hasta el último día de las elecciones apoyó a su candidato y trató de hacer todo lo posible por medio de comunicación de que ganara. Pero sí creo que la sociedad colombiana se encuentra cansada de los partidos políticos tradicionales, los cuales representan un continuismo en la política colombiana, y esa historicidad de esos partidos juega un papel muy importante, pues ya que los colombianos buscaban un cambio y pues Gustavo Petro y pues Rodolfo Hernández, que era otro candidato, eran un cambio. A mi parecer, Gustavo Petro significaba un cambio más radical, y pues Rodolfo está un poco más con los partidos tradicionales. Pues además, la afectación de las élites políticas a través del cartelismo político durante tanto tiempo jugaron que las minorías trataran de tener un rol importante y buscaran jugar un papel en estas elecciones, lo hicieron, y además Francia Márquez, que las representa un nuevo comienzo en la historia colombiana, en donde los sectores más excluidos tienen un eje especial en el gobierno. Muchas gracias, Laura. Ahora finalmente, para terminar de repasar las causas del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, también creemos que entre las causas de peso de esta victoria está la coyuntura económica posterior a la pandemia, la tasa de desocupación y pues la crisis económica en general. Entonces, Mariana, ¿cuáles consideras que son estas causas y de qué manera los índices económicos precedieron la victoria de Petro en estas elecciones? Buenos días para todas y todos. Bueno, primero, el gobierno de Duque orientó el manejo económico del país, de Colombia como tal, hacia la conservación de la regla fiscal. Sin embargo, como sabemos, atravesó por la crisis que generó el estallido social de 2019 y la posterior pandemia del COVID-19. Esto incrementó la pobreza, lo cual se evidenció en que el 69% de la población se encuentra en pobreza monetaria. Esto significa que alrededor de 20 millones de personas subsisten con menos de 370,000 pesos al mes, y en pobreza extrema hay alrededor de 6,1 millones de personas. Por otra parte, la desigualdad, que es medida por el coeficiente de Gini, creció en gran manera. En 2021, Colombia registró un incremento del PIB superior al 10%, de lo cual nos hemos dado cuenta que el gobierno ha presumido bastante, pero que realmente se debe al efecto rebote en comparación al 6,8% que hubo en la pandemia por la recesión económica precisamente. Por otra parte, el déficit fiscal asciende al 5% del PIB y la deuda pública que tiene el país es cercana al 65% del PIB. De otro lado, la inflación durante el gobierno de Duque pasó del 3,23 al 9,23, una cifra realmente alarmante. De hecho, Miguel Prieto, un analista político, reconoce que Duque realmente no tuvo una política de generación de empleo ni una formalización del empleo, que es informal. Simplemente fue parte de la recesión y creó una estrategia para solventar esto. Según Gonzalo Pozo, el escenario que antecede a las elecciones es la desigualdad, la pobreza extrema, la informalidad, la desesperación e incertidumbre política que hemos visto en la sociedad civil. En parte, la propuesta de Petro triunfó, ya que era el candidato que suplía estructuralmente a esas demandas que acabo de exponer por medio del aumento de salarios y subsidios de varias maneras. En primer lugar, el Estado como empleador de última instancia, los bonos pensionales y un ingreso vital enfocado para las madres cabeza de hogar. Asimismo, la democratización de la tierra improductiva, la estatización de la economía
por medio de políticas que estabilizarán laboralmente a la sociedad, la disminución del impuesto de renta a las empresas y el aumento a personas naturales. También nos adentramos en materia política, en materia económica y política, y todos estos presupuestos van a ser realizados por medio de una reforma tributaria equitativa que incremente la producción y se refiere al 5,5% del PIB, que son alrededor de 50 o 55 billones de pesos. Muchas gracias, Mariana. ¿Tienes conocimiento de qué proponía el programa del otro candidato? Claro que sí, Ley. De hecho, el programa de Rodolfo pretendía reducir el gasto mediante lo que él llamaba el recorte a las ineficiencias o la lucha anticorrupción. Por ejemplo, él decía que eran los costos administrativos necesarios, una burocracia alcahueta, incluso los impuestos mal puestos y demás. De hecho, una de sus propuestas más polémicas, no sé si todos lo recuerdan, fue la de que él iba a eliminar las embajadas de al menos 19 países. Colombia en 19 países, lo cual es realmente alarmante porque es una crítica a la representatividad internacional. Y también tenía una propuesta en materia tributaria que era reemplazar el IVA con un impuesto al consumo. Pero según María Fernanda Vélez, ella mencionaba que esta propuesta, aunque obviamente aumentaba el recaudo de impuestos para financiar sus programas sociales, políticos y demás, esto traería consecuencias en la inflación, ya que encarecería el costo de producción de los bienes y servicios. Claro, Mariana. Hay que tener en cuenta que el país que recibe Gustavo Petro también es fruto de la coyuntura económica y pues claramente del manejo que tuvo el gobierno saliente. Ahora, para cerrar con las causas y consideraciones de este apartado, Mariana, ¿tú crees que a la luz de procesos de reforma en el país, la agenda económica del plan de gobierno de Petro da respuesta a las necesidades de reforma del país? En efecto, Lady. De hecho, el plan de gobierno de Petro tuvo muchísimas críticas porque no lo veían viable, o porque no daba un sustento económico claro, pero la mayoría de sus propuestas realmente sí pueden ser realizadas con un buen manejo del presupuesto fiscal y los ingresos que se recaudarán por medio de la reforma tributaria. Aparte, como ya lo hemos mencionado anteriormente, su plan de gobierno tiene un enfoque muy importante en la erradicación de la desigualdad, el clasismo, el racismo, el patriarcado de manera estructural. Entonces, aparte de poder desarrollar un crecimiento económico, desarrolla también ese anhelado por todo esto es desarrollo social y progreso social. Muchas gracias, Mariana, y gracias a nuestros dos anteriores analistas que ya nos han expuesto las diversas causas de los conocidos resultados políticos. Ahora, es importante mencionar que estos procesos de reforma política han sido muy paulatinos y no han sido cambios abruptos, por lo menos en las últimas décadas, y se esperaría que el actuar precisamente de los actores políticos también sea lento en el gobierno entrante. Entonces, esto nos lleva a ahondar probablemente en las consecuencias que tenga este gobierno. Uno de los escenarios más sonados por el equipo de la campaña del nuevo presidente es el denominado vivir sabroso. Entonces quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que son los puntos de inflexión de este eslogan de campaña y cuáles son los escenarios esperados en materia política, económica y social. Buenas noches, su merced, espero se encuentren muy bien y disfrutando de nuestro podcast. Mi nombre es Juana y vamos a hablar un poco de esos escenarios que de pronto se puedan lograr desarrollar. Eso de vivir sabroso, digamos que en medio de unas banderas de la vida, de primeramente priorizar la paz, la justicia social y una justicia ambiental, el perdón social es una expresión que esta sociedad colombiana debe buscar para una pronta reconciliación. Todo a partir de un motor que va a ser acabar con un conflicto en nuestro territorio, ya que somos capaces de perdonar una serie de hechos que a veces consideramos imperdonables dentro de esta historia colombiana. Obviamente y claramente bajo ciertos condicionantes históricos o basados en un proceso previo de verdad, reparación, no revictimización y no repetición. También a través de mecanismos concretos para decir que esa tarea de vivir sin miedo y vivir sabroso se logre. Digamos que plantear un gran acuerdo nacional en el que todas, todos y todes tengamos cabida y sin distinciones por nuestra posición, se vio reflejado en esta marea juvenil y femenina que
decidieron tomarse las urnas, llenar el domingo y también asegurar que este acuerdo no solo tiene que garantizar su participación política, sino que las familias puedan tener asegurados los derechos fundamentales. Acá la gobernanza de la población colombiana, que siempre ha buscado, digamos, la paz, una dignidad, una justicia social, tiene que pasar primero por la erradicación de un patriarcado y por el derecho de todas las diversidades y todas esas poblaciones que protegen el ambiente. Muy bien, Juan. Tocando nuevamente el tema de los actores políticos, que como pudimos ver en campaña fueron de cierta manera el talón de Aquiles del nuevo jefe de gobierno. ¿Consideras que la oposición de estos actores se va a mantener durante los 4 años de gobierno? Bueno, acá en esta, digamos que Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico van a enfrentar una de las más duras, si no es que la más dura, oposición en el Congreso, de las que se haya tenido registro en comparación a los últimos años. Y van a tener muy difícil la tarea de ejecutar todas las reformas o los proyectos de gobierno que quieran hacer. Digamos que las elecciones pasadas dejaron a los sectores de centro derecha con entre 52 a 55 curules en el Senado, y estas pues están conformadas por el Partido Conservador, el Centro Democrático, la U, Cambio Radical, partidos cristianos, correspondiendo un 50% a esta corporación. Por esto es necesario instaurar estrategias trazadas en pro de una completa unión, porque a veces es muy difícil plantear esto en 4 años, sino que toca clarificar este ejercicio de construir colectivamente, no solo en lo institucional, porque no nos podemos olvidar de los otros 10 millones que votaron por Rodolfo, los actores económicos y otros frentes que desde la cotidianidad van a ejercer distintos métodos para poner barreras, desvirtuar, culpabilizar todo el proceso propuesto por el Pacto Histórico. Muchas gracias, Juana. Y para terminar, ¿qué consecuencias crees que podría generar no cumplir a cabalidad el plan de gobierno propuesto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que aunque la promesa del cambio por sí mismo puede generar aplausos, despertar emociones, especialmente para todas esas personas que hemos desconocido la posibilidad de lo que es dignificar la vida, de vivir bien, conviene mirar que el desconocimiento, los desafíos y todos los obstáculos impuestos que han estado con antelación, que hoy tienen paralizado el desarrollo de un bienestar colectivo, de la inclusión social en Colombia, es un cambio para construir futuro, que no tiene cabida, digamos, a veces en este país que ha sido promovido por años de una cultura de individualismo, de segregación y también de jerarquización en estratos sociales. Los que prefirieron el continuismo, 10 millones de personas, para seguir así compartiendo el poder, mantener privilegios. En 4 años será muy complicado desmontar o eliminar todas esas maquinarias políticas, medios de comunicación a favor de élites, organismos de control del Estado, que evidentemente están permeados por fuertes influencias. Esperamos que en realidad este gobierno sea la vida, donde sea más bien una herramienta para desmontar todo ese panorama violento, desigual y a veces hostigador que hemos vivido. Muchas gracias. Gracias a ti, Juana, nuevamente. Ahora, por otra parte, uno de los temas más sonados en los medios de comunicación es el posible impacto político y económico, tanto nacional como internacional, que puede tener el gobierno entrante. Entonces, pues también queremos saber de qué manera podrían llegar estos escenarios. Y, por ejemplo, Jerónimo, en materia política, tanto nacional como internacional, ¿qué consideras que busca el gobierno electo y cómo podrían impactar estos objetivos a la reforma política del país? Claro, Lady, podemos ver que pues, a nivel internacional, pues, en primer lugar, fue muy bien recibida la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez. En primer lugar, tenemos a nivel regional el apoyo de los presidentes y gobiernos de México, Chile, Honduras, Bolivia y hasta la misma Venezuela. Tenemos un comunicado de Nicolás Maduro apoyando la victoria de Petro y Francia. Por otro lado, pues también tenemos que a nivel de Europa, la Oficina de Asuntos Exteriores también reconoció el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las urnas el pasado domingo, que podría, incluso pues, tildaban a Colombia de un posible socio estratégico con los fines de la Unión Europea. Entonces, internacionalmente podríamos decir que estos reconocimientos del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez
y de la legitimidad de la democracia en nuestra República Colombiana podrían suponer que Colombia a futuro se convirtiera en un socio estratégico para distintos bloques económicos y políticos a niveles diplomáticos. Ya a nivel interno pues podemos ver que la situación ya está un poco más compleja, porque Petro y Francia tienen que convencer a más de 10 millones y medio de personas que, más que en un voto de confianza hacia Rodolfo, podríamos decir que siempre un voto más que todo en contra de Petro y pues, de mala información, porque muchas de las personas que simpatizaron con Rodolfo pues, sucumbían a este discurso caricaturesco y pues, se informaba de la realidad de nuestro país. Entonces podemos ver que el escenario que les espera es un poco complicado, porque pues, tienen que lograr que las políticas que buscan implementar y el plan de gobierno que convenció a casi 12 millones de personas, pues también logre simpatizar con estos 10 millones de personas que se mostraron en la oposición. Por otro lado, también es muy importante destacar que Petro prácticamente ganó en la Colombia profunda, en estos departamentos y municipios que han sido permeados por el conflicto y que solo son reconocidos por el Estado colombiano cada vez que hay una contienda electoral, cada vez que se necesitan votos. Entonces podemos ver que este triunfo también puede significar una necesidad de representación política por parte de estas zonas. Entonces también significan un reto para el gobierno entrante el incluir las necesidades que tienen estas zonas de la Colombia profunda. Muchas gracias, Jerónimo, por tu valioso análisis. Para concluir, en cuanto a las preocupaciones económicas, quisiéramos saber si se podría decir que nos encontramos frente a un escenario de inestabilidad económica por el tinte político del nuevo gobierno. Y pues, también, ¿qué podríamos esperar de la economía extractivista, del mercado de valores y de la tasa de cambio que es tan sonada en los medios de comunicación? Oscar, ¿consideras que tendremos un panorama económico optimista de cara al nuevo gobierno? Sí, gracias, Lady. En primer lugar, se debe tener en cuenta que cualquier nueva elección genera inestabilidad en los mercados. Esto es algo natural. Lo que ha venido pasando con el dólar, que se ha mantenido fluctuando entre los 3.700, 4.100, sube y baja, pero aquí no ha llegado a los 5.000 pesos como venían anunciando algunos medios de comunicación tradicionales. Lo que está pasando allí tiene que ver más con la coyuntura actual en el mundo, con las petroleras y las consecuencias de la guerra en Ucrania. En realidad no ha habido un cambio circunstancial, por lo que no hay que generar pánico económico. Con respecto a la reforma tributaria, que ha sido motivo de muchos cuestionamientos, no se ha dicho nada distinto a lo que se mencionó durante la campaña, que son cuestiones que bien sabemos que pasan por el Congreso y hay que esperar que el gobierno se posicione, pero se trata básicamente de que paguen impuestos quienes nunca han pagado, sobre todo las rentas de capital. Claro. Muchas gracias, Oscar. Entonces, bajo este escenario de posible incertidumbre, ¿qué le podría decir el gobierno nacional a los empresarios que tal vez pretenden cerrar sus empresas o que están en búsqueda de invertir en otros países a raíz de, pues, claramente el tinte político de este gobierno? Sí, en cuanto a las empresas que están pensando en cerrar o que comienzan a buscar otros destinos, se les pide calma y no generar un pánico innecesario, donde los primeros perjudicados de esto son ellos mismos, los dueños del capital, los dueños de las empresas, y obviamente siguió a esto los de siempre, los sectores pobres. Como lo manifestó el presidente electo en su discurso luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta, se va a fortalecer el capitalismo, así que por el bien del país se debería mantener la calma hasta el resultado. Claro, Oscar, muy importante esperar los resultados y tener en cuenta que el sistema económico colombiano no es tan fácil de cambiar, y menos en un periodo tan corto de tiempo como son 4 años, y cuando el gobierno electo no tiene mayorías en los organismos legislativos. Para terminar, Oscar, ¿cómo consideras que el gobierno le puede facilitar el manejo de la política exterior?
Ya como lo había mencionado mi compañero Jerónimo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, ya se están entablando conversaciones con el presidente actual. Específicamente en Venezuela, para Colombia es muy importante en términos económicos la relación diplomática armena, ya que una recuperación económica de Venezuela podría traducirse también como una demanda del pueblo colombiano, que se perdió cuando se cerraron las relaciones con este país. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias a todos nuestros analistas. Esperamos verlos en un próximo episodio de Poli Podcast. Hasta la próxima. De los sectores más ricos del país.